Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa Sella en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que nos afecta no nada más a México, sino a todo el mundo, que es la elección en los Estados Unidos, el proceso electoral que se está viviendo todavía en su etapa de campañas primarias de los dos partidos, el demócrata y el republicano, pero que pues hemos visto una, pues quizás más que en otras ocasiones, una beligerancia importante y particularmente en contra de México, de uno de los candidatos de Donald Trump. Entonces, para revisar este tema, pues tenemos la visita y la participación de tres especialistas, el doctor José Antonio Meyer, quien es director del Instituto de Ciencias de Gobierno y ¿qué? Desarrollo Estratégico. Ese es siempre se me va. Perdón. José Luis García, profesor investigador de la Iberoamericana en Puebla, y el doctor Luis Ochoa, ahora también en el instituto, según entiendo. Sí. Muchas gracias, Luis. Gracias. José Luis, quizás pudiéramos empezar con el marco de cómo funciona esto de las campañas primarias. Se ha hablado ya cada vez en México, cada vez estamos más familiarizados, pero sí, un breve quizás resumencito de cómo funciona, porque sí es distinto al caso mexicano. Sí, mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, Enrique. Hay que empezar quizá primero por decir que la política norteamericana es un proceso muy descentralizado. Estados Unidos es una federación, cada estado define sus propias reglas, incluso para elecciones de carácter federal. Allá no tienen un IFE, eso es importante que se tenga en consideración. No existe una autoridad electoral central. Sí hay una comisión electoral, pero básicamente lo que hace es supervisar los gastos de los partidos políticos y de los candidatos, ¿verdad? Porque hay límites a las campañas y a las precampañas, en fin, pero no hay una autoridad, digamos, que centralice las elecciones federales. Entonces eso da mucho pie a que haya una diversidad. Imagínate, son 50 estados, entonces son 50 diferentes maneras de hacer política. Cada estado define las reglas de cómo se van a elegir los delegados a las convenciones nacionales. Entonces, digamos que los delegados de cada uno de los partidos. Cada uno de los partidos políticos. Entonces, digamos, uno puede decir que en el caso de Estados Unidos, los ciudadanos prácticamente siempre están en elecciones, sean locales, sean estatales, sean federales, como en este caso, ¿verdad? Es decir, no solamente es para presidente de los Estados Unidos, sino también es para la Cámara de Representantes y para el Senado de los Estados Unidos. Entonces se cambia todo, ¿verdad? Como cada 4 años, aunque la Cámara de Representantes se elige cada 2 años, ¿verdad? Y en el caso del Senado cada 6. Entonces, bueno, pues ahí hay, digamos, cierto tipo de atenuantes con respecto al qué es lo que pasa, claro, en referencia de un estado a otro, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿En qué momento estamos? Bueno, cada partido tiene que seleccionar a sus candidatos, que ya pues prácticamente en agosto tienen que ser definidos para que inicie la campaña electoral, ¿verdad? A miras de cambiar todo los poderes de la federación en enero, ¿verdad? Las elecciones son en noviembre, entonces el segundo martes de noviembre. Entonces, bueno, pues ahora están en ese proceso de la elección de los candidatos. Como había dicho, cada estado define las reglas del juego. Hay algunos estados que tienen, por ejemplo, lo que se denomina caucus, que es una especie como de reunión, asamblea local, ¿verdad? Y entonces ahí se discute y de ahí salen, ¿verdad?, el número de delegados a la convención nacional de ese partido. En otros van los ciudadanos, ¿verdad?, que de antemano ya saben por quién van a votar, ¿verdad? Entonces, hay estados en los que el que gana la mayoría se lleva a todos los delegados que hay de ese estado a la convención nacional. Y los otros son por caucuses, los otros son por asambleas. Ajá, por asambleas, pero también cuando son por elección de delegados, puede ser que el que gane la mayoría se lleve todo, lo que se conoce como winner takes all, ¿verdad? El ganador se lleva todo, o puede ser que el que tenga la mayoría se lleve un porcentaje, ¿verdad? Y entonces ya, bueno, sí se van contando. Digamos que el resultado o quien obtiene la nominación es quien obtiene un número, digamos, mínimo de delegados para asegurar la nominación.
Y aún así no es suficiente porque todavía existe una figura por ahí de los superdelegados que son las élites de los partidos políticos. Allá también, ¿no?, hay estas cosas, ¿no? Entonces hay quienes dominan el partido. ¿Y quiénes son esos? Pues son gobernadores, los senadores, representantes, en fin, que pueden orientar de una manera u otra, ¿verdad?, la nominación. Ellos votan libres, ¿no? Ellos votan votan libres, la exactamente. convención. Pero lo interesante también es que, no importando el número de delegados, ¿verdad?, puede ser que, y depende de la regla de cada uno de los estados, que los delegados que ya han sido electos, que ya tienen su lugar en la asamblea, estén comprometidos con un candidato, pero a la hora de la hora, ¿verdad?, puede ser que no lo hagan. O sea, ¿tienen voto libre también? Puede ser, todo depende del estado el que vayan. Algunos estados muy claramente dicen, bueno, si, por ejemplo, tú ganaste, ¿qué te gusta? Vermont, ¿no?, que fue todo para Sanders, ¿no? Pues todo es para Sanders. Pero, por ejemplo, en el caso ninguno de esos delegados puede votar por Hillary Clinton. Pero, por ejemplo, en el caso de Texas no es así. En el caso de Texas, los que ganó Cruz, ¿verdad?, que ganó la gran mayoría, pues pueden votar, pero puede ser, ¿verdad?, que digan, no, pues nos vamos con Trump. O al revés, ¿verdad? Es el caso de California, por ejemplo. Por eso es que todavía hay estados, como California en este caso, que son críticos para elegir a los candidatos. Entonces, una pregunta más ahí. Las personas cuando van a votar en la primaria en California, como dices, votan en realidad por los delegados. Por los delegados. No votan por el candidato. Por el candidato. Así es. Entonces, digamos que el nombre del juego es delegados. ¿Cuántos delegados tú tienes en la asamblea asegurados? Y eso significa que ya tienen comprometidos el voto. Sí. Pero no es suficiente porque hay un bonche de otros delegados. Exactamente. Y mira, nada más para darte una idea, en el Partido Demócrata se requieren 2.383 delegados para asegurar la nominación. En este momento Hillary Clinton lleva 1.712, o sea, le faltan 512. Todavía hay algunos estados para importantes, por ejemplo, todos los de la costa este de los Estados Unidos, de la parte de la noreste, ¿no?, desde Maryland hasta, con excepción de Vermont, ¿verdad?, Connecticut, Rhode Island, Nueva Inglaterra, toda Nueva Inglaterra, exactamente. Y en el caso del Partido Republicano son 1.237 delegados para la nominación, y Trump lleva 736, le faltarían 201. Entonces también los dos ya están muy cerca, pero pues todavía se pueden hacer muchas cosas. Lo que quiere decir que realmente ni Hillary Clinton ni Donald Trump, a pesar de estar encabezando el número de delegados, no tienen asegurada la nominación. En esos números, ya para terminar y te damos chances, sí, claro, pero nomás como parte de las reglas del juego, en ese número de 1,000 y pico de delegados para asegurar, ¿incluyes a los superdelegados? No, sí, ese es precisamente el punto. Esos son delegados nada más, digamos, electos a la asamblea. Pero dices que con esos ya puedes asegurarlo. Pero sí, no puedes, digamos, son los que se necesitan para la nominación, nada más, pero no se asegura la nominación. Falta los delegados, los superdelegados, o aquellos que cambian. Por eso es que, por ejemplo, en el Partido Republicano, todavía gente como, por ejemplo, Ted Cruz, ¿no?, que está en el segundo lugar, o John Kasich, ¿no?, que son los tres que realmente quedan, pues pueden negociar, juntar, ¿verdad? Porque si tú juntas los de John Kasich, ¿verdad?, y juntas los de Ted Cruz, y juntas los superdelegados, que es las élites del partido, muy probablemente superen a Donald Trump. Entonces no tiene asegurada la nominación. Ok, bueno, muy bien. Ya casi nos echamos todo el primer tramo. Tenemos como 3 minutos. Toño, ¿alguna primera reacción? Sí, esto que decía José Luis. Entonces, ¿qué están haciendo actualmente? Eligiendo delegados a la convención primaria. ¿Sí? Es decir, esto es importante que lo entendamos, ¿no?, desde México, que en realidad el debate, la polarización, etcétera, se da en razón de la movilización de la gente a favor de cierta fórmula, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque hemos tenido reacciones tanto de medios como de funcionarios públicos que sienten que en este momento se están debatiendo las propuestas de gobierno, cuando en realidad lo que se está buscando es movilizar a la gente para que elija un determinado número de delegados. Entonces, el paradigma electoral, digamos, cambia
en este momento a lo que va a ser realmente la campaña política, ¿no? Sí, Luis. Y lo que yo quisiera comentar es que, por supuesto, José Luis tiene mucho tiempo estudiando la política de Estados Unidos, conoce cómo funciona, conoce el proceso, ha vivido otros procesos, los ha visto de cerca, pero la opinión pública mexicana se está haciendo a la fuerza experta en esos procesos también, porque lo que hemos visto en los medios en México es una abundancia de información y opiniones sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces me gustaría llamar la atención sobre ese tema. Incluso nosotros aquí estamos repitiendo lo mismo. Hemos convertido el proceso de las primarias de Estados Unidos en un tema central del debate político en México, por muchísimas razones que creo en los siguientes espacios vamos a comentar. Bueno, tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento, estamos con ustedes en Sella en Contexto, volvemos.